Hola, esto es Letras con Filo y esta vez vamos a reaccionar, no a comentar, sino a reaccionar a un libro de Roberto Bolaño, un libro póstumo, me parece que es el octavo de los póstumos, que se titula El espíritu de la ciencia ficción. Ayer lo leí y la verdad me decepcionó totalmente y les voy a decir por qué. Pero primero quiero hacer referencia a algunas cosas que dice Christopher Domínguez Micael en el prólogo que acompaña al texto. Primero, lo que hace Christopher es comparar a Roberto Bolaño con Fernando Pessoa. Es un grave error, digamos que es una comparación para vender, obviamente, pero es un grave error. Fernando Pessoa no solamente es un genio de la lengua portuguesa, sino que es una figura de la literatura universal. Roberto Bolaño es un gran narrador hispanoamericano del siglo XX y punto. Y lo es por las novelas y cuentos que publicó en vida, sobre todo por 2666 y los libros de cuentos. Nada más. 11:30. Luego, en el prólogo, dice que Bolaño es el gran narrador hispanoamericano del tránsito entre los siglos XX y XXI. Entre los siglos XX y XXI hay muchos narradores hispanoamericanos de gran trayectoria y de mucho talento. Bolaño es uno de ellos, o fue uno de ellos, pero hay más. No voy a entrar a detallar, que sería extender demasiado esta nota, que no quiero que sea muy larga, pero también es una afirmación osada, menos osada que la anterior, pero igual de osada. Donde sí acierta en parte Domínguez Micael es en decir que esta novelita es una suerte de borrador de los detectives salvajes. Y yo diría que es más bien un prototexto, como dicen los semióticos, ¿no? Un magma, pequeño magma de lo que iba a ser o va a ser luego Los Detectives Salvajes, que es una novela para mí sobrevalorada, una novela, una Bildungsroman, una novela de formación de interés para adolescentes letrados, ¿no? Y nada más, ¿no? Para mí la gran novela de Roberto Bolaño es, sin lugar a dudas, 2666, ¿no? Sin punto de comparación con Los Detectives Salvajes. Más adelante, craso error de Christopher Domínguez Micael, compara a Bolaño con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene una obra que tiene varios pisos eh, ecológicos, por decirlo metafóricamente. Tiene pisos ideológicos, tiene pisos temporales, tiene pisos narrativos, tiene pisos de, de formación teórica. La obra de Bolaño es mucho más lineal. Su genio es más divertido, es más espontáneo y más lineal, sin desmerecer la obra de Bolaño. Son muy diferentes. Uno es más complejo que el otro, así de simple. Esto en cuanto al prólogo vendedor de Christopher Domínguez Micael que acompaña al texto, ¿no? La novela en sí pues no tiene no hay mucho para decir, es una novela mal lograda, estilísticamente mal trabajada, con adjetivaciones que el autor son de su preferencia y se repiten una y otra vez.
con personajes mal delineados, esfumados, tramas un poco tontas, en fin, todo lo que después se va a componer un poco más, bastante más, para dar forma en esa novela menor en mi opinión, pero muy celebrada por muchos, que se llama Los Detectives Salvajes, ¿no? Otra cosa que tengo para decirles es que no veo el propósito literario específico de la publicación de estos póstumos. Ninguno ha aportado nada a la obra o al realce de la obra del autor. Hasta ahora la obra de Bolaño sigue siendo la obra dura, la obra valiosa, sigue siendo la mayoría de sus libros de cuentos y la gran novela, la espléndida novela 2666, y pare de contar. Tanto es así que estas novelitas que se publican tienen que recurrir a metatextos como este prólogo, y además como la publicación de estas fotografías de los manuscritos, las libretas donde Bolaño escribía la novela o escribía apuntes sobre la misma, ¿no? Para beneplácito de los Bolaño lovers y de los necrofílicos fetichistas que siempre existen en la literatura. Hay una cosa que quiero que sí les va a servir saber. Bolaño escribía a mano sus novelas y cuentos, las cerraba, las fechaba y luego las mecanografiaba. Y cuando las mecanografiaba significaba que le importaba que sean publicadas o que buscaran ser publicadas. Esta novela, El espíritu de la ciencia ficción, nunca Bolaño la mecanografió, es decir, simplemente la fechó, la terminó a mano, la fechó y la guardó en su baúl para nunca más enterarse de ella. Eso quiere decir que no la consideraba una novela buena, no la consideraba una novela bien hecha, y tenía toda la razón, en mi opinión. Así que no le veo el sentido de que alguien, solamente por el hecho de tener los derechos de autor del difunto, ahora publique una novela tan mal trabajada como esta. Bueno, eso sería todo lo que tengo que decirles sobre esta novelita. Y bueno, ya nos vemos en otra oportunidad para hablar sobre un texto que sea más interesante. Ya nos vemos.